¿Y usted quién es para opinar? Váyase a casa, abuelo. Aquí no necesitamos a un don nadie que nos estorbe. La frase, afilada como un cristal roto, cortó el aire cargado de polvo y sudor. Quedó suspendida sobre el ruido de las hormigoneras y el martilleo incesante, creando un silencio denso y pesado que pareció detener el tiempo. El sol de la tarde caía a plomo sobre el solar, un pedazo de tierra rojiza en las afueras del pueblo, donde un grupo de jóvenes, armados con más entusiasmo que experiencia, luchaba por levantar los cimientos de un sueño. Un centro comunitario que prometía ser el corazón de una comunidad olvidada. El hombre al que iban dirigidas esas palabras, Arturo, no se movió. Permaneció de pie, una figura anacrónica en medio de aquella explosión de modernidad y energía juvenil. Sus botas, cubiertas por una gruesa capa de barro seco, parecían una extensión de la misma tierra que pisaban. Contrastaban violentamente con las impolutas zapatillas de deporte y las botas, de seguridad recién estrenadas que calzaban los demás. Sus manos, apoyadas sobre el mango de una azada que llevaba consigo por pura costumbre, eran un mapa de arrugas y callos, el testimonio de 70 años de trabajo bajo el mismo sol que ahora doraba las nucas de aquellos jóvenes. Llevaba una camisa de cuadros gastada, remendada con esmero en los codos, y un viejo sombrero de paja que proyectaba una sombra benévola sobre un rostro surcado por la vida. Observaba la escena con una calma profunda, una quietud que chocaba con la urgencia casi desesperada que movía al grupo. El que había hablado era Marcos, el líder autoproclamado del proyecto, un joven de unos 25 años, con la arrogancia propia de quien cree tener el futuro en sus manos y desprecia todo lo que huele a pasado. Sus músculos, trabajados en un gimnasio y no en el campo, se tensaron bajo una camiseta con el logo de una marca cara. Se acercó a Arturo, invadiendo su espacio personal con una confianza insultante. El resto del equipo, una docena de chicos y chicas, detuvo su trabajo para disfrutar del espectáculo. Algunas risas ahogadas se escaparon, como fugas de vapor en una caldera a punto de estallar. El desprecio era unánime, un muro invisible que aislaba al anciano. Arturo había visto una viga maestra mal colocada, un error de novato, un fallo estructural que el viento o el propio peso del tejado derribarían tarde o temprano, con la parsimonia de quien conoce los secretos de la construcción porque los ha aprendido de la naturaleza y no de los libros. Se había acercado para señalarlo. No usó un tono de reproche, sino el de un abuelo que enseña a su nieto, pero su voz, rasposa y baja, se perdió en el estruendo de la arrogancia. Marcos ni siquiera le dejó terminar. Lo apartó con un leve pero firme empujón en el hombro, un gesto que era más humillante que cualquier golpe, un gesto que decía: «No eres nada, no vales nada, estorbas. Mírelo, no tiene ni para comprarse ropa nueva y quiere darnos lecciones de arquitectura». La frase la lanzó una chica con el pelo teñido de rosa, y esta vez las risas no se ahogaron. Sonaron claras y crueles, rebotando en las paredes a medio construir. Se contagiaron de uno a otro, creando una sinfonía de burla que envolvía a Arturo. Él no bajó la cabeza. Sus ojos, de un azul desvaído por el tiempo, recorrieron los rostros de aquellos jóvenes. No buscaba compasión, ni siquiera comprensión. Solo observaba, como si estuviera catalogando cada gesto, cada mirada, cada sonrisa torcida. En su rostro no había ira, solo una profunda y serena tristeza. El sol seguía cayendo, y las sombras se alargaban sobre el solar. La escena parecía un cuadro grotesco, la juventud vibrante y despiadada, rodeando a la vejez silenciosa y digna. La tierra roja, la misma que Arturo había arado durante décadas, parecía avergonzarse bajo sus pies. Aquella tierra guardaba secretos que ninguno de ellos podía imaginar. Guardaba el eco de otras risas, el sudor de otras generaciones, la promesa de un amor que ni la muerte había podido borrar. Pero para ellos solo era un solar polvoriento, un lienzo en blanco para su vanidad. Y Arturo era solo un viejo, un estorbo, un don nadie. Marcos, envalentonado por el apoyo de su grupo, dio un paso más. Se cruzó de brazos adoptando una pose de superioridad. «Escuche, abuelo, le agradecemos su interés, pero este es un proyecto serio, con planos, con un arquitecto, con financiación. ¿Entiende? No es como levantar un corral para las gallinas.
¿O es que va a financiar la siguiente fase con la venta de sus tomates? El comentario fue la estocada final. La humillación ya no era sutil, era un golpe directo, una declaración pública de su insignificancia. El grupo estalló en una carcajada general. Era el sonido de la manada, reafirmando su poder sobre el individuo solitario y débil. Cualquier otro hombre se habría marchado, cabizbajo y derrotado. Cualquier otra persona habría respondido con un insulto, con un grito de rabia impotente. Pero Arturo no. Lentamente, como si cada movimiento estuviera cargado de un significado oculto, se ajustó el sombrero de paja. Su mirada se desvió de los rostros burlones y se posó en la estructura a medio levantar, en esa viga torcida, en esos cimientos que él sabía imperfectos. Veía más allá del presente, más allá de la ofensa. Veía el esqueleto de un sueño que se estaba construyendo sobre cimientos de arrogancia, y sabía que tales construcciones no duran. Sin decir una sola palabra se dio la vuelta. Su espalda, ligeramente encorvada por los años de trabajo, no parecía la de un hombre vencido, sino la de alguien que carga con un peso que los demás no pueden ver. Empezó a caminar, alejándose del ruido y de las risas. Sus botas dejaban huellas profundas en el polvo, como si la tierra se aferrara a él, reconociéndolo como a uno de los suyos. El silencio que dejó a su paso fue casi tan pesado como las burlas de antes. Por un instante, solo un instante, los jóvenes se sintieron incómodos. La dignidad silenciosa del anciano era un espejo que les devolvía una imagen muy fea de sí mismos. Pero la incomodidad duró poco. Marcos rompió el silencio con una palmada. «Venga, chicos, a trabajar. Ya hemos perdido demasiado tiempo con tonterías». Y con esa orden, el ruido volvió a llenar el aire. El martilleo se reanudó. La hormigonera volvió a girar. Las conversaciones y las bromas recuperaron su tono despreocupado. La figura de Arturo, que se alejaba por el camino, polvoriento, se fue haciendo más pequeña, hasta convertirse en un punto en el horizonte. Lo habían expulsado de su vista, y con la misma facilidad lo expulsaron de sus mentes. Un viejo loco, un pobre hombre, un nadie. Lo que no vieron, lo que no podían ver, era la expresión en los ojos de Arturo cuando se detuvo un momento al final del camino. No había lágrimas en ellos, no había rencor. Había la firmeza del roble que ha soportado 1000 tormentas. Había la paciencia del agricultor que sabe que cada semilla tiene su tiempo para germinar. Y sobre todo, había el peso de una promesa susurrada a su esposa en su lecho de muerte, hecha sobre esa misma tierra que ahora lo veía humillado. Una promesa de que en ese lugar siempre crecería algo para la comunidad, algo que alimentara el cuerpo y el alma. El sol se hundía ya en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Arturo miró por última vez hacia la obra. Las siluetas de los jóvenes se recortaban contra la luz del ocaso, moviéndose con una energía febril y desordenada. Parecían hormigas construyendo un hormiguero frágil, ignorantes de la tormenta que se avecinaba. No sentía pena por ellos, ni rabia. Sentía una extraña calma, la certeza de que las cosas se pondrían en su lugar, porque la tierra tiene memoria, y las promesas de verdad, tienen raíces más profundas que cualquier cimiento que el hombre pueda construir. La brisa de la tarde levantó una nube de polvo rojizo que envolvió al anciano. Por un momento, como si la propia tierra quisiera protegerlo, ocultarlo de las miradas indignas. Cuando el polvo se asentó, él ya no estaba allí. Había desaparecido en el camino, tragado por las sombras crecientes. En el solar, el trabajo continuaba. Las risas seguían sonando, ajenas a todo. Nadie se percató del cambio en el aire, de la quietud expectante que había dejado la partida del anciano. No sabían que acababan de despreciar al único hombre que podía salvarlos de su propia ignorancia. El eco de la humillación flotaba todavía en el ambiente, pero algo más había quedado. Una pregunta silenciosa, una duda sembrada en el aire. ¿Por qué no reaccionó? ¿Por qué esa calma imperturbable ante el insulto? Era un misterio que ninguno de ellos se detuvo a considerar, demasiado ocupados en su propia importancia. Pero la pregunta estaba ahí, latente, como una semilla enterrada bajo el suelo duro y seco, esperando la lluvia adecuada para brotar y mostrar una verdad que lo cambiaría todo. Marcos clavó un último clavo con una fuerza desmedida.
como si quisiera reafirmar su autoridad no solo sobre el proyecto, sino sobre el recuerdo del anciano. Miró con orgullo la estructura que se alzaba, imperfecta pero suya. Se sentía poderoso, el artífice de un nuevo futuro. No podía saber que el verdadero arquitecto de todo aquello acababa de marcharse, llevándose consigo el secreto que sostenía cada viga, cada ladrillo y cada grano de arena de ese lugar. La noche comenzó a caer sobre el pueblo, envolviéndolo en su manto oscuro y silencioso. En el solar, las luces de los focos se encendieron, creando un oasis de actividad artificial en medio de la oscuridad del campo. Los jóvenes seguirían trabajando hasta tarde, impulsados por esa fe ciega en su propia capacidad. Creían estar construyendo un edificio, pero en realidad, sin saberlo, estaban levantando el escenario de su propia lección, una lección que les enseñaría que a veces los cimientos más importantes son invisibles a los ojos. Lejos de allí, en una pequeña y humilde casa de campo, Arturo se quitaba las botas llenas de barro en el porche. El interior de la casa era sencillo, pero inmaculadamente limpio y ordenado. Un retrato de una mujer sonriente presidía la sala de estar. Arturo se sentó en su vieja mecedora de madera y sus ojos se encontraron con los de la fotografía. No dijo nada, pero en su silencio había una conversación, un diálogo que llevaba años manteniendo. Era una reafirmación de su promesa. El día había sido amargo, pero su espíritu no estaba quebrado. La humillación duele, pero no mata la verdad. Y la verdad era que él era mucho más que un viejo agricultor. Era el guardián de un legado, el custodio de un sueño. Y sabía, con la certeza que solo dan los años y el amor, que pronto, muy pronto, todos conocerían la verdadera naturaleza de la tierra que estaban pisando y del hombre al que habían llamado nadie. La calma en su rostro no era resignación, era la paciencia de quien sabe que tiene el poder de cambiarlo todo, y solo está esperando el momento exacto para hacerlo. La puerta de la modesta casa de campo se cerró con un suave chasquido, un sonido que parecía sellar un mundo de paz y recuerdos, aislando a Arturo del estruendo de la arrogancia que acababa de dejar atrás. El interior olía a madera vieja, a tierra limpia y a café recién hecho. Cada objeto ocupaba un lugar preciso, no por manía, sino por costumbre, por el respeto a una rutina construida a lo largo de 50 años, junto a ella, junto a Elena. Sus botas, aún cubiertas por el polvo rojizo de la humillación, quedaron en el porche, como si se negara a permitir que la suciedad de aquel encuentro manchara el santuario que era su hogar. El silencio de la casa no era un silencio vacío, estaba lleno de conversaciones no dichas, de risas que aún resonaban en las paredes y del eco de una promesa que era el verdadero cimiento de su vida. Arturo se movió con la lentitud de los rituales sagrados. Llenó una vieja tetera de metal y la puso al fuego. Mientras esperaba a que el agua hirviera, sus pasos lo llevaron a la pequeña repisa de la chimenea, donde un único retrato enmarcado en plata deslucida parecía irradiar una luz propia. Era Elena. Su sonrisa era como el primer sol de la mañana, capaz de disipar cualquier sombra. Sus ojos, capturados para siempre en aquella fotografía, parecían seguirlo con una mezcla de amor y confianza inquebrantable. Las manos de Arturo, esas manos que habían sido motivo de burla, se alzaron con una ternura infinita y acariciaron el frío cristal del marco. No eran las manos de un don nadie, eran las manos que habían sostenido a Elena en su último aliento, las manos que habían recibido la promesa más importante de su existencia. La memoria, más vívida y real que el insulto reciente, lo transportó a otro atardecer, en ese mismo pedazo de tierra. El sol no era un testigo cruel, sino una caricia dorada sobre el rostro pálido de Elena. Estaba sentada en una silla de mimbre, envuelta en una manta a pesar del calor, mirando las colinas que habían sido el telón de fondo de su vida. Su respiración era superficial, un susurro frágil contra el murmullo del viento. Arturo estaba arrodillado a su lado, sosteniendo su mano, sintiendo cómo el pulso de la mujer que era su mundo se debilitaba con cada latido. Ella giró la cabeza, y sus ojos, aún brillantes, encontraron los suyos. No había miedo en ellos, solo una preocupación que trascendía su propio final. «Prométemelo, Arturo». Su voz era apenas audible, pero cada palabra estaba cargada con el peso de toda una vida. «Prométeme que esta tierra seguirá dando de comer.
No solo pan, mi amor. Prométeme que alimentará el alma de este pueblo, que será un lugar donde los niños puedan reír y los viejos encontrar consuelo. No dejes que la conviertan en un almacén de cemento sin vida o en la mansión de algún rico que no entienda el lenguaje de las estaciones. Prométeme que aquí siempre crecerá algo para la comunidad. Él había apretado su mano, sintiendo las lágrimas calientes rodar por sus mejillas curtidas. Te lo juro, Elena, sobre esta tierra que nos dio todo, te juro que siempre crecerá algo para todos. Esa fue su última conversación. Esa fue la promesa que ahora ardía en su pecho, con más fuerza que cualquier humillación. El silbido agudo de la tetera lo trajo de vuelta al presente. Se sirvió una taza de infusión, el vapor empañando por un momento la fotografía de Elena. Se sentó en su vieja mecedora de madera, la misma desde la que había visto incontables amaneceres y atardeceres. El balanceo suave y rítmico era como una meditación. Bebió un sorbo, el calor reconfortante extendiéndose por su cuerpo. La riqueza de un hombre no está en las ropas que viste, pensó, ni en el coche que conduce. La verdadera riqueza es una promesa cumplida. Y él era un hombre inmensamente rico, aunque nadie en aquel solar polvoriento pudiera verlo. Su fortuna no estaba en un banco, estaba anclada en la memoria de un amor eterno y en la palabra dada a su esposa. Los días siguientes, Arturo no volvió al solar, no por orgullo herido ni por miedo a más insultos. Lo hizo por respeto a su propio proceso. Necesitaba reconectar con la esencia de su promesa, caminar por sus campos, sentir la tierra bajo sus pies, recordar por qué hacía todo aquello. Cada mañana, al alba, recorría los límites de su propiedad, que eran mucho más vastos de lo que cualquiera en el pueblo imaginaba. Sus tierras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, fértiles y productivas. Eran el origen silencioso de una fortuna que había construido con el mismo tesón y paciencia con que cultivaba sus olivos centenarios. Exportaba el mejor aceite de la región, un producto gourmet que se servía en restaurantes de lujo de ciudades que él nunca había visitado. Era un millonario anónimo, un rey disfrazado de campesino que encontraba más valor en el olor de la tierra mojada que en una cartera de acciones. Pero la quietud de sus campos no lograba acallar la inquietud de su corazón. Sabía que en el solar la ignorancia seguía su curso. Podía imaginarse el sonido de los martillos, pero también podía sentir, con la intuición del que conoce cada palmo de ese terreno, los errores que estaban cometiendo. La viga mal colocada era solo un síntoma de un problema mayor, la arrogancia. Y la arrogancia, sabía él, es el peor de los cimientos. Una estructura levantada sobre ella está condenada a derrumbarse. El pensamiento de que el sueño de Elena se convirtiera en escombros por la vanidad de un grupo de jóvenes inexpertos era una espina clavada en su alma. Una semana después, la tentación de volver fue demasiado fuerte. No fue una decisión racional, sino un impulso visceral, la llamada de la tierra, la voz de Elena susurrándole al oído. Se puso sus botas de trabajo, su camisa de cuadros y su sombrero de paja. No era un disfraz, era su piel, su identidad. No necesitaba aparentar nada porque su valor no residía en la opinión de los demás. Al acercarse al solar, el ruido era diferente. Había menos risas y más gritos de frustración. Vio a Marcos discutiendo acaloradamente con el conductor de un camión de reparto que se negaba a descargar un palé de ladrillos. «El pago no ha llegado», decía el transportista encogiéndose de hombros. «No hay dinero, no hay material». Arturo se quedó a una distancia prudente, observando la escena desde la sombra de un viejo algarrobo. Vio la desesperación en el rostro de Marcos, una fisura en su máscara de confianza. Vio al resto del equipo, sentados sobre sacos de cemento, con las caras largas y el desánimo pintado en sus gestos. La energía inicial se había disipado, reemplazada por la cruda realidad de un proyecto mal planificado y peor financiado. Su corazón no sintió satisfacción, sino una punzada de tristeza. Eran jóvenes, llenos de un potencial que estaban ahogando en su propia soberbia. Fue entonces cuando Marcos lo vio. Su frustración necesitaba un blanco fácil, y Arturo era perfecto. Se acercó a él con grandes zancadas, con el rostro enrojecido por la ira. «¿Qué hace aquí otra vez? Ha venido a disfrutar del espectáculo, a reírse de nosotros».
Su voz era un gruñido. Arturo permaneció en silencio, su calma desarmando la furia del joven. «No he venido a reírme de nadie», contestó con voz suave. «Solo pasaba por aquí». La chica del pelo rosa, que se había acercado detrás de Marcos, soltó una risa amarga. «Claro, pasaba por aquí. ¿No tiene nada mejor que hacer? Contar las arrugas de sus manos, quizás». La humillación esta vez fue más cruel, porque nacía de la desesperación. Era el mordisco de un animal herido. El resto del grupo los observaba, pero esta vez no había tantas sonrisas. En algunos rostros se dibujaba una mueca de incomodidad. La injusticia, cuando es tan evidente, empieza a pesar incluso en los espectadores más indiferentes. Arturo los miró a todos, uno por uno, y su mirada se detuvo en un chico más joven que se mantenía al margen, con la cabeza gacha, como si se avergonzara de la escena. En ese instante, Arturo comprendió que el enemigo no era solo la arrogancia de Marcos, sino el prejuicio que todos proyectaban sobre él, la facilidad con la que la sociedad juzga el libro por su cubierta gastada. «Oiga, Marcos, creo que ya es suficiente». La voz temblorosa del chico más joven rompió la tensión. «El viejo no ha hecho nada». Marcos se giró hacia él como un resorte. «¿Tú también, Javier? ¿Ahora vas a defender a este vejestorio? ¿O es que su sabiduría de corral te ha contagiado?» La amenaza en su voz silenció cualquier otra posible disidencia. Marcos se volvió de nuevo hacia Arturo, sintiéndose poderoso una vez más. «Escúcheme bien, porque no lo repetiré. Esta es propiedad privada y usted no es bienvenido. La próxima vez que ponga un pie en este solar, llamaré a la Guardia Civil y lo denunciaré por allanamiento. ¿Le ha quedado claro?» La ironía de la amenaza era tan densa que casi se podía tocar. Lo estaba amenazando con expulsarlo de su propia tierra, la tierra de Helena. Cualquier otro hombre habría estallado. Cualquier otro hombre habría revelado la verdad en un torrente de ira y vindicación. Pero Arturo no. Él entendía que la verdad, para que sea escuchada, necesita el momento adecuado, el silencio perfecto que sigue a la tormenta. Una revelación nacida de la rabia solo generaría más conflicto. Su lección debía ser impartida con la misma serenidad con la que él había soportado sus insultos. Asintió lentamente, sin apartar la mirada de los ojos de Marcos. «El valor no se mide por la apariencia», dijo en voz baja pero clara, «sino por la promesa que se cumple». Las palabras quedaron flotando en el aire, incomprensibles para ellos, pero cargadas de un significado profundo. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, sus botas de nuevo levantando pequeñas nubes de polvo rojizo. Su espalda no transmitía derrota, sino la firmeza de una decisión irrevocable. Había visto suficiente, había soportado suficiente. Mientras caminaba, no pensaba en la ofensa, pensaba en la cara de Helena, en el brillo de sus ojos al hablar del futuro de esa tierra. Pensaba en los niños que no tendrían dónde jugar, en los ancianos que no tendrían un lugar donde reunirse. La promesa no era solo una cuestión de honor personal, era el alma de una comunidad que se estaba desmoronando por la ceguera de unos pocos. La paciencia del agricultor que espera la cosecha se había agotado. Era hora de actuar. La gente del pueblo, que a veces lo veía pasar, murmuraba a su espalda. «Pobre Arturo», decían, «desde que murió Helena no levanta cabeza. Se ha vuelto un viejo solitario y excéntrico». Lo veían como una reliquia del pasado, una figura pintoresca a la que saludar con una mezcla de lástima y condescendencia. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar la tormenta que se estaba gestando tras esa fachada de calma y humildad. No sabían que el hombre al que consideraban un pobre diablo tenía en sus manos el poder de cambiar el destino de todo el pueblo. Llegó a su casa y esta vez no se sentó en la mecedora. Fue directamente a un viejo baúl de madera que reposaba a los pies de su cama. Hacía años que no lo abría. El olor a naftalina y a papel viejo llenó la habitación. Con un cuidado reverencial, apartó mantas tejidas a mano y ropas de bebé que habían pertenecido a un hijo que nunca llegó. En el fondo, bajo todos esos recuerdos, había una carpeta de cuero ajado. La sacó y la puso sobre la cama. Sus dedos temblorosos desataron las cintas que la mantenían cerrada. Dentro no había dinero. Había algo mucho más poderoso. Estaban los títulos de propiedad originales de la granja, con el nombre de su abuelo escrito con una caligrafía elegante.
Estaba el testamento de Elena, donde le legaba todo, no como una posesión, sino como una custodia. Y estaba el documento más importante, la escritura de constitución de un fideicomiso, creado hacía años, con un capital millonario destinado a un único fin, la construcción y mantenimiento a perpetuidad de un centro comunitario en esa parcela. El documento lo nombraba a él, Arturo Vargas, como el único fideicomisario, el guardián anónimo del sueño de su esposa. Miró los papeles, la prueba irrefutable de quién era él en realidad. Por un momento, sintió la tentación de volver al solar en ese mismo instante y restregarles esos documentos por la cara. Sentir la satisfacción de ver sus rostros desencajados, sus mandíbulas caídas por la sorpresa y la vergüenza. Pero esa no era la manera de honrar a Elena. La venganza es un fruto amargo, le decía ella siempre. La lección debe ser como la lluvia fina, que cala hondo sin hacer ruido. Cerró la carpeta con la misma delicadeza con que la había abierto. La dejó sobre la mesa de la cocina, en un lugar visible, como una declaración de intenciones. El plan comenzó a formarse en su mente, no con la rapidez de un rayo, sino con la lenta y segura germinación de una semilla. No iba a salvarlos de su fracaso de inmediato. Dejaría que tocaran fondo. Dejaría que la realidad de su incompetencia y su falta de recursos los golpeara con toda su fuerza. Solo cuando estuvieran completamente desesperados, cuando su arrogancia se hubiera hecho añicos contra el muro de la realidad, solo entonces aparecería él. La platea del mundo, y aquellos jóvenes en particular, se preguntaban por qué el viejo no reaccionaba, por qué soportaba la humillación con esa extraña serenidad. La respuesta era simple, pero ellos no podían verla. No reaccionaba porque no estaba jugando su juego. Estaba en un tablero completamente diferente, moviendo piezas que ellos ni siquiera sabían que existían. Su silencio no era debilidad, era estrategia. Era la calma que precede a la tormenta perfecta, una tormenta que no destruiría, sino que limpiaría el aire y permitiría que algo nuevo y verdadero, por fin, pudiera crecer en esa tierra sagrada. Los días se convirtieron en una procesión de soles inclementes y esperanzas rotas. El solar, que una vez fue un hervidero de energía juvenil, ahora yacía en un silencio polvoriento, salpicado por el eco esporádico de un martillo solitario o una discusión frustrada. Los fondos se habían agotado por completo, los proveedores se negaban a entregar más material a crédito y la estructura a medio levantar parecía el esqueleto de un sueño abandonado. La arrogancia inicial del grupo se había agriado, transformándose en una mezcla tóxica de recriminación y desesperanza. Y fue en ese paisaje de fracaso donde la figura de Arturo reapareció. No, se acercó a la obra. Simplemente se sentaba cada tarde en un viejo banco de piedra al otro lado del camino, bajo la sombra protectora de un olivo centenario que sus propios abuelos habían plantado. No decía nada, solo observaba. Su presencia era una espina clavada en la conciencia de Marcos. Cada vez que levantaba la vista y veía al anciano, inmóvil como una estatua, sentía una oleada de ira irracional. Era un recordatorio silencioso de su fracaso, un juez mudo de su incompetencia. Lo veía como una provocación, una burla silenciosa. La tensión se acumuló durante 3 días, una cuerda que se tensaba hasta casi romperse. Al cuarto día, Marcos no pudo más. Dejó caer una pala con un estruendo metálico y cruzó el camino con la determinación de quien va a una batalla. El resto del equipo lo observó, sus rostros una mezcla de expectación y fatiga. Sabían que la tormenta que se había estado gestando por fin iba a estallar. ¿Aún sigue aquí? La voz de Marcos era áspera, cargada de una semana de frustraciones. No se cansa de mirar cómo se desmoronan los sueños de los demás. ¿O es que el fracaso ajeno es el único entretenimiento que le queda a su edad? Se plantó frente a Arturo, bloqueando su vista del solar, su sombra juvenil y musculosa cubriendo por completo la figura encorvada del anciano. Arturo no se inmutó. Levantó la vista lentamente, sus ojos azules desvaídos encontrando los de Marcos, que ardían con una furia impotente. «No miro el fracaso», contestó con una calma que desquició aún más al joven. «Miro la tierra. Ella siempre espera. Tiene más paciencia que los hombres». La respuesta, tan simple y a la vez tan profunda, fue como echar gasolina al fuego.
Marcos soltó una carcajada hueca y cruel. ¿La tierra? Ahora se ha vuelto poeta. Mírese, es patético. Un viejo que le habla a la tierra porque ya nadie más le escucha. La humillación ya no era un deporte de grupo, se había convertido en una obsesión personal para Marcos. Necesitaba romper esa calma, necesitaba ver una grieta en esa dignidad de roble para poder justificar su propia miseria. Se inclinó, su rostro a escasos centímetros del de Arturo, su aliento cargado de rabia. Usted es un mal presagio. Desde que apareció por primera vez, todo ha ido a peor. Trae mala suerte, ¿lo sabía? Es como el polvo, se mete en todas partes y no sirve para nada. Arturo permaneció en silencio durante un largo instante, dejando que las palabras venenosas se disolvieran en el aire caliente de la tarde. Luego, con una voz que no era más que un susurro, pero que cortó el aire como un cuchillo, pronunció una de esas frases que llevaba puliendo durante toda una vida. El respeto no se compra, se conquista. Las palabras no fueron un ataque, sino una declaración de principios, un espejo que le devolvía a Marcos la fealdad de su propia conducta. Por un segundo, solo un segundo, Marcos pareció dudar, como si la verdad de esa frase hubiera encontrado una fisura en su armadura de arrogancia. Pero el orgullo es un mal consejero, y rápidamente se recompuso. ¿Respeto? ¿Y quién va a respetar a un don nadie como usted? El respeto se lo ganan los que construyen, los que lideran, los que tienen algo que ofrecer. Usted no tiene nada, ni dinero, ni influencia, ni siquiera un traje decente. Es invisible, un fantasma de un pasado que a nadie le importa. El ataque fue brutal, diseñado para aniquilar la identidad misma de Arturo. Marcos se giró hacia su equipo, buscando su aprobación, su risa cómplice que lo validara. Pero las risas no llegaron. Javier, el más joven, se dio la vuelta, incapaz de seguir mirando. La chica del pelo rosa se mordió el labio, sus ojos fijos en el suelo. Los demás simplemente desviaron la mirada, un silencio culpable que gritaba más que cualquier palabra. La crueldad había alcanzado un punto en el que ya no era entretenida, era vergonzosa. La ausencia de apoyo desconcertó a Marcos. La soledad de su propia maldad lo hizo aún más agresivo. Se volvió hacia Arturo de nuevo, como un animal acorralado. «Lárguese, lárguese de aquí ahora mismo o juro que lo sacaré a rastras. No quiero volver a ver su cara por aquí». La amenaza era directa, física. El aire se cargó de una tensión casi insoportable. Cualquiera habría esperado que Arturo se levantara y se fuera, o que finalmente estallara en un grito de rabia. Pero él seguía sentado, tan arraigado a ese banco de piedra como el olivo a la tierra. Era como un árbol milenario, sus raíces hundidas en secretos y promesas que el viento huracanado de la insolencia juvenil no podía arrancar. Marcos, en cambio, era solo eso, un viento ruidoso y pasajero, sin la fuerza para mover lo que está verdaderamente anclado. Arturo suspiró, un sonido profundo y cansado, no de debilidad, sino de una paciencia que llegaba a su límite. La verdadera riqueza, muchacho, no está en el bolsillo, sino en el corazón, y el tuyo, dijo mirándolo directamente a los ojos, parece un solar abandonado. Cada palabra era una verdad afilada, lanzada sin ira, con la precisión de un cirujano. La humillación no disminuye a quien la recibe, disminuye a quien la ejerce. Y tú, con cada insulto, te haces un poco más pequeño. El silencio que siguió fue absoluto. Marcos se quedó sin palabras, su rostro pasando del rojo de la furia al pálido de la conmoción. Había sido desarmado, no con un grito, sino con la simple y llana verdad. El malestar entre los jóvenes era ahora palpable. Se miraban unos a otros, la vergüenza flotando entre ellos. Habían sido cómplices de una injusticia que ahora se les revelaba en toda su crudeza. Habían seguido al líder equivocado, habían construido su sueño sobre los cimientos podridos del desprecio, y ahora, con el proyecto en ruinas, la fealdad de sus acciones era lo único que quedaba en pie. Empezaban a entender que el problema no era la falta de dinero, sino la bancarrota moral que habían demostrado. El anciano no era el problema, el anciano era el espejo. Marcos, en un último y desesperado intento por recuperar el control, dio un paso adelante y agarró a Arturo por el brazo, un gesto de violencia que cruzó una línea invisible. «He dicho que se vaya». Su voz tembló,
una mezcla de rabia y pánico. El contacto físico rompió el hechizo. El grupo entero contuvo la respiración. Iban a ver a su líder arrastrar a un anciano indefenso, y la imagen era insoportable. Pero Arturo no se resistió, no luchó. Simplemente miró la mano de Marcos que aprisionaba su brazo, una mano joven y fuerte, pero que temblaba. Luego levantó la vista hacia el rostro del joven. En sus ojos no había miedo ni odio. Había una inmensa, abrumadora y profunda lástima. La fuerza que se usa para humillar, dijo con una voz serena que pareció resonar en todo el solar, es la mayor de las debilidades. Déjame, muchacho. No te hagas más daño. El tono no era de súplica, era casi una orden paternal. Marcos, confundido, aflojó la presión, pero no soltó el brazo. Era como si necesitara aferrarse a algo para no desmoronarse por completo. La escena quedó congelada por un instante. La juventud agresiva y perdida, aferrada a la vejez serena y sólida. Era un cuadro perfecto de todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Justo en ese momento, cuando la tensión había llegado a su punto más alto y parecía que nada podría resolverla, un coche de lujo, un sedán negro y brillante que desentonaba por completo con el entorno polvoriento, se detuvo en el camino. La ventanilla trasera bajó y un hombre con un traje impecable y el rostro severo se asomó. «Disculpen», dijo con voz cortante, «busco al señor Arturo Vargas. Tengo una cita urgente con él». Todos los ojos se giraron hacia el coche y luego, incrédulos, volvieron a posarse en el anciano de la ropa remendada. El hombre del traje lo miraba con un respeto y una deferencia que nadie en el pueblo le había mostrado jamás. Marcos soltó el brazo de Arturo como si quemara. Una confusión total se apoderó de su rostro. «Arturo Vargas, señor Vargas». Las palabras sonaban extrañas, imposibles. Miró al anciano, que ahora parecía diferente, como si una luz invisible lo iluminara desde dentro. Arturo se puso de pie lentamente, alisándose la camisa con una dignidad natural. «Sí, soy yo», contestó al hombre del coche. «Dígale al notario que estaré allí en una hora. Primero tengo que terminar una conversación». La autoridad en su voz era innegable, tranquila pero absoluta. Era la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas. El hombre del traje asintió. «Por supuesto, señor Vargas. Esperaremos». Y la ventanilla volvió a subir, aislando de nuevo el mundo del lujo de la tierra rojiza. Pero el impacto ya estaba hecho. El universo se había puesto del revés. El don nadie, el vejestorio, el fantasma del pasado, tenía chóferes con traje que lo llamaban señor y citas con notarios. El silencio era tan profundo que se podía oír el zumbido de una mosca. Los jóvenes se miraban unos a otros, sus cerebros luchando por procesar la nueva realidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era realmente el anciano al que habían despreciado y humillado sin piedad? Arturo no les dedicó una mirada de triunfo. No había regodeo en su rostro, solo la serena determinación de quien está a punto de poner fin a un largo y doloroso capítulo. Se ajustó su viejo sombrero de paja, un gesto que ahora no parecía de resignación, sino de preparación. Se giró hacia Marcos, que lo miraba con los ojos desorbitados, la boca entreabierta en una mueca de incredulidad. «La lección de hoy ha terminado», dijo con voz suave pero firme. «Pero la más importante la aprenderéis mañana, a las 10 en punto, en el ayuntamiento. El alcalde ha convocado una reunión extraordinaria para decidir el futuro de esta propiedad». Y continuó, con una frase que resonó como una sentencia. «Es importante que estéis todos, porque el dueño del terreno tiene algo que deciros». Sin más, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el coche negro que lo esperaba. Cada paso era firme, decidido. Ya no era el anciano encorvado que se retiraba cabizbajo. Era un hombre que caminaba hacia su destino, un destino que él mismo había escrito hacía mucho tiempo. Dejó tras de sí un grupo de jóvenes paralizados por el shock, un líder cuya arrogancia se había hecho añicos y un sinfín de preguntas que flotaban en el aire como polvo en suspensión. El dueño del terreno. La frase rebotaba en la mente de todos. ¿Quién era el dueño? ¿Y por qué un don nadie como Arturo Vargas parecía estar en el centro de todo? La calma del anciano ya no era un misterio, era un presagio, y todos sintieron un escalofrío al comprender que estaban a punto de descubrir una verdad mucho más grande y abrumadora
de lo que jamás hubieran podido imaginar. La sala de plenos del ayuntamiento era un espacio solemne, revestido de madera oscura y retratos de alcaldes olvidados que parecían juzgar a los vivos desde sus marcos dorados. El aire era denso, cargado con el peso de las palabras no dichas, y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Los jóvenes del proyecto comunitario estaban sentados en la primera fila de sillas destinadas al público, encogidos e incómodos, fuera de lugar en aquel ambiente formal. Marcos, a la cabeza, intentaba mantener una compostura arrogante, pero sus manos, que no dejaban de juguetear con el borde de su chaqueta, delataban su nerviosismo. Se sentían como niños llamados al despacho del director, aunque no sabían exactamente cuál era su falta, solo que la presencia silenciosa de Arturo, sentado unas filas más atrás, era el epicentro de aquel terremoto inminente. El alcalde, un hombre de mediana edad, con el rostro cansado de quien lidia a diario con problemas pequeños y grandes, carraspeó para imponer silencio. «Buenos días a todos. Les he convocado a esta reunión extraordinaria, a petición del propietario de los terrenos, donde se está llevando a cabo la construcción del centro comunitario. Como saben, el proyecto se ha paralizado por falta de fondos y diversos problemas estructurales. El propietario ha decidido tomar cartas en el asunto. La palabra propietario resonó en la sala como un trueno sordo. Marcos y su equipo intercambiaron miradas inquietas. Siempre habían asumido que el terreno era municipal, cedido temporalmente. La idea de un dueño anónimo y poderoso los llenó de un pavor repentino. El alcalde hizo un gesto hacia el hombre del traje impecable que se había sentado a su lado. «Les presento al señor Jiménez, representante legal del dueño». El abogado asintió con una inclinación de cabeza. Su expresión tan neutra como el acero pulido. Abrió un maletín de cuero y extrajo una carpeta voluminosa. «Gracias, señor alcalde. Mi cliente, en efecto, está muy preocupado por la deriva que ha tomado el proyecto. Pero antes de entrar en materia, me gustaría aclarar un pequeño malentendido. Yo no soy el representante del propietario, solo soy su abogado. El propietario ha insistido en estar presente hoy aquí, con todos ustedes». El silencio se hizo aún más profundo. Todos los ojos barrieron la sala, buscando a un hombre de negocios, a una figura imponente, a alguien que encajara con la imagen de un terrateniente millonario. Marcos sintió un sudor frío recorrerle la espalda. ¿Y si el dueño había visto cómo trataban al viejo? ¿Y si se había ofendido por el desorden y el fracaso? Sus ojos, como los de todos los demás, buscaban desesperadamente una cara desconocida y adinerada. Pero el abogado, con una lentitud deliberada, giró la cabeza y fijó su mirada respetuosa en las filas traseras. Su mirada se posó, sin la menor duda, en la figura del anciano de la camisa de cuadros y el sombrero de paja apoyado en su regazo. «Señoras y señores, permítanme presentarles al único y legítimo propietario de la finca La Promesa y benefactor principal de la fundación que financia este centro. Les presento al señor Arturo Vargas». Si una bomba hubiera explotado en el centro de la sala, el impacto no habría sido mayor. El tiempo pareció congelarse. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, absurdas, imposibles. Hubo un instante de incredulidad total, seguido por un murmullo que recorrió la sala como una serpiente. Marcos soltó una risa nerviosa, un sonido estrangulado y fuera de lugar. ¿Esto es una broma? ¿Él, el viejo? Es imposible. Pero su voz se apagó al ver la expresión mortalmente seria del abogado y del alcalde. No era una broma. La realidad, grotesca y aplastante, comenzó a abrirse paso en la mente de todos. El don, nadie. El estorbo, el vejestorio, era el dueño de todo. Arturo se levantó con la misma calma con la que se había sentado en el banco de piedra. No había ni una pizca de triunfo en su rostro, solo la gravedad de quien cumple con un deber largo tiempo postergado. Caminó hacia la gran mesa de madera, sus botas de trabajo resonando en el silencio sepulcral de la sala. Cada paso era un martillazo en la conciencia de aquellos que lo habían humillado. Abrió su ajada carpeta de cuero, la misma que había sacado del baúl de sus recuerdos, y la depositó sobre los planos del proyecto fallido. El contraste entre la carpeta gastada y los documentos que contenía era el símbolo perfecto del hombre que era. El notario del pueblo, que había permanecido en un discreto segundo plano, se acercó a la mesa.
Con voz solemne, el notario comenzó a leer. Primero, las escrituras de propiedad. El nombre de Vargas se repetía generación tras generación desde el bisabuelo de Arturo, que había comprado aquellas tierras con el sudor de su frente. La finca La Promesa, más de 200 hectáreas de los terrenos más fértiles de la comarca, incluyendo, por supuesto, el solar donde ellos jugaban a ser constructores. La sala entera contuvo la respiración. No era solo el dueño de un solar, era el mayor terrateniente de la región. Luego el notario sacó los documentos de la empresa de exportación agrícola, Vargas Olive Oil, una de las más prestigiosas del país, con contratos millonarios en el extranjero. Un imperio, silencioso, construido desde esa humilde casa de campo. El aire se había vuelto irrespirable. La chica del pelo rosa tenía los ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a caer, su rostro pálido de vergüenza. Javier se cubría la cara con las manos, como si no pudiera soportar la visión de su propia ceguera. Pero el golpe final, el que demolió los últimos vestigios de su mundo, estaba por llegar. El notario tomó el último documento, el acta de constitución de la Fundación Elena, creada en memoria de su difunta esposa, Elena Vargas, y leyó la cláusula principal, un fideicomiso de 5 millones de euros, destinado íntegramente a la construcción y mantenimiento a perpetuidad de un centro comunitario para el pueblo en el lugar exacto donde ella había nacido. El único administrador y fideicomisario de dicha fundación era su viudo, el señor Arturo Vargas. El sonido que llenó la sala no fue un grito, sino el jadeo colectivo de una realidad que se desmoronaba. Era él, siempre había sido él. El dinero que habían malgastado era suyo. El sueño que estaban destrozando era el homenaje de un hombre a su esposa muerta. La viga que habían colocado mal no era un simple error de construcción, era una ofensa a la memoria de una mujer. La humillación que le habían infligido no era a un pobre anciano, era al hombre que les había dado una oportunidad, al arquitecto invisible de su esperanza. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío tan denso y pesado que parecía aplastar a todos contra sus asientos. En ese vacío el único movimiento fue el de Marcos. Se levantó de su silla como un autómata, sus piernas temblando visiblemente. Sus ojos estaban fijos en Arturo, desorbitados, llenos de un horror que iba más allá de la simple vergüenza. Era la comprensión total y aniquiladora de su propia miseria moral. Dio un paso, luego otro, tropezando con sus propios pies. Cruzó el espacio que los separaba, y ante la mirada atónita de todos, se desplomó de rodillas frente a Arturo. Su cuerpo se convulsionó en un sollozo, un lamento roto que salió de lo más profundo de su alma destrozada. «Perdóneme». La palabra fue un susurro ahogado por las lágrimas. «Por favor, perdóneme. Yo no sabía. Soy un necio, un miserable. Le llamé don nadie. Le humillé. Y usted era...». Su voz se rompió por completo. Apoyó la frente en el suelo de madera, en un gesto de sumisión total, de aniquilación personal. Las lágrimas empapaban las baldosas. No era una actuación. Era el derrumbe de un hombre que veía a sí mismo por primera vez en el espejo de la verdad, y la imagen que veía era monstruosa. El líder arrogante había desaparecido, dejando en su lugar a un niño asustado y arrepentido. El resto de los jóvenes lloraba ahora abiertamente, un coro silencioso de vergüenza y remordimiento. Habían sido cómplices. Sus risas habían sido los clavos en el ataúd de su propia dignidad. Vieron al hombre que habían despreciado, no como un millonario, sino como el guardián de un amor tan grande que había decidido compartirlo con todo un pueblo. Y ellos habían escupido sobre ese regalo. La lección era más brutal y dolorosa que cualquier castigo físico. Arturo miró a Marcos, arrodillado a sus pies, y en sus ojos no había ni una sombra de venganza. Había una tristeza infinita, la misma que había sentido la primera vez que lo insultaron. Se inclinó y puso una mano callosa sobre el hombro del joven que temblaba. «Levanta, muchacho. El suelo es para las semillas, no para los hombres». Su voz era suave, pero tenía la firmeza de la tierra misma. Marcos levantó la vista, su rostro desfigurado por el llanto. ¿Cómo puede...? Arturo lo miró, y luego miró a todos los demás, clavando sus ojos en cada uno de ellos. Porque la humillación no disminuye a quien la sufre, solo revela el vacío de quien la ejerce.
Yo sabía quién era en todo momento. El problema es que vosotros no sabíais quiénes erais vosotros. Luego su mirada se suavizó, perdiéndose por un momento en un recuerdo lejano. La verdadera riqueza no está en las cuentas de un banco, ni en los títulos de propiedad. Está aquí, y se llevó la mano al corazón. Está en una promesa hecha a la persona que amas. Este centro no era para mí, era para ella, para Elena. El nombre de su esposa, pronunciado con tanto amor y reverencia, llenó la sala de una santidad inesperada. Ya no era una cuestión de dinero o de poder, sino de amor, memoria y legado. Arturo había ganado, pero su victoria no tenía el sabor de la revancha, sino el de la justicia poética. Había puesto el mundo en su sitio, no para castigarlos, sino para enseñarles una lección que jamás olvidarían. El alcalde, recuperándose del shock, se aclaró la garganta. Señor Vargas, Arturo, ante esta revelación, ¿cuáles son sus intenciones? ¿Qué va a hacer ahora con el proyecto y con ellos? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso del destino. Arturo tenía el poder absoluto. Podía expulsarlos, demandarlos, humillarlos como ellos lo habían humillado a él. Podía contratar a los mejores profesionales y terminar el centro sin ellos. O podía hacer algo completamente diferente. Todos los ojos se volvieron hacia él, conteniendo la respiración. Marcos, aún de rodillas, lo miraba con una mezcla de terror y una diminuta, frágil, casi imposible esperanza. La mirada de Arturo recorrió los rostros llorosos de los jóvenes, se detuvo en la figura rota de su líder y luego se posó en los planos extendidos sobre la mesa. Su expresión era indescifrable, la calma del agricultor que observa el cielo antes de decidir si es tiempo de sembrar o de esperar a que pase la tormenta. La mirada de Arturo recorrió los rostros de los jóvenes, uno por uno, como un agricultor que examina su campo después de una tormenta devastadora. No buscaba los daños, sino las semillas que aún podían germinar. Se detuvo en la figura rota de Marcos, arrodillado y humillado, y la dureza de su semblante se disolvió en una profunda y serena compasión. No respondió directamente al alcalde, sino que se dirigió a los jóvenes, su voz llenando el silencio de la sala, no con el estruendo de un veredicto, sino con el murmullo de la tierra fértil. Un edificio se levanta con ladrillos y cemento, dijo lentamente, pero una comunidad se construye con segundas oportunidades. La viga maestra sigue mal colocada y el trabajo no ha terminado. Mañana, al amanecer, os espero en la obra. A todos. La decisión fue tan inesperada, tan radicalmente opuesta a la venganza que todos esperaban, que dejó a la sala sin aliento por segunda vez. No había castigo, no había destierro, había una invitación a reconstruir, no solo el edificio, sino su propia dignidad. Marcos levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos e incrédulos. No entendía, no podía procesar la magnitud de aquella gracia, pero la orden era clara. Al día siguiente, antes de que el sol asomara por las colinas, el grupo al completo estaba en el solar. No había risas, ni música, ni arrogancia, solo el silencio respetuoso de los penitentes. Arturo llegó con las primeras luces, con sus mismas botas de trabajo y su sombrero de paja. No parecía un millonario inspeccionando su propiedad, sino el capataz que siempre debió haber sido. Su primera orden fue para Marcos. Cogió un pico y se lo entregó. Esa viga no sirve. Los cimientos que la soportan están mal calculados. Hay que derribarlo todo y empezar de nuevo, desde la tierra. Marcos tomó la herramienta, sus manos temblando. Durante semanas se había creído el arquitecto de un sueño y ahora su primera tarea era demoler el monumento a su propia arrogancia. Sin una palabra obedeció. El primer golpe del pico contra el cemento mal fraguado resonó en el silencio del alba como un acto de contrición. El resto del grupo, sin necesidad de que se lo dijeran, se unió a la tarea. Durante días demolieron su propio fracaso, reduciendo a escombros su orgullo y su ignorancia bajo la mirada paciente de Arturo. Y luego, sobre la tierra limpia, comenzaron a construir de verdad. Arturo no era un jefe, era un maestro. Les enseñó a leer la madera, a escuchar el sonido del metal, a sentir la consistencia de la mezcla. Les enseñó que la paciencia es la herramienta más importante del constructor y que la humildad
es el único cimiento que soporta el peso del tiempo. Marcos se convirtió en su sombra, absorbiendo cada lección con una sed desesperada. Sus músculos, antes esculpidos en un gimnasio, se endurecieron con el trabajo real. Sus manos, antes suaves, se llenaron de callos que ya no eran motivo de vergüenza, sino medallas de honor. Ya no daba órdenes, las recibía con gratitud. La noticia del cambio se extendió por el pueblo como el polen en primavera. Los vecinos, que antes miraban el proyecto con escepticismo, comenzaron a acercarse, primero con curiosidad, luego con ayuda. Unos traían agua fresca, otros comida. Los viejos albañiles del pueblo, jubilados hacía años, se acercaban para ofrecer su consejo, que ahora era recibido con un respeto casi reverencial. El solar dejó de ser el patio de recreo de un grupo de jóvenes y se convirtió en el corazón latente de toda la comunidad. La promesa de Elena se estaba cumpliendo de una forma que ni el propio Arturo había imaginado. El centro no solo daría cobijo, sino que estaba naciendo del alma colectiva del pueblo. Meses después, el edificio se erigió, sólido y hermoso, una mezcla de diseño moderno y sabiduría tradicional. En la entrada, una placa de bronce simple y elegante rezaba: Centro Comunitario Elena Vargas, porque los sueños, cuando nacen del amor, deben llevar su nombre. El día de la inauguración fue una fiesta que el pueblo recordaría durante generaciones. Había música, risas de niños y el aroma de la comida compartida. Arturo, de pie en un rincón, observaba la escena, con su camisa de cuadros limpia y planchada. No dio ningún discurso. No necesitaba hacerlo. Su obra hablaba por él. Vio a los niños correr por el nuevo jardín, a los ancianos jugar a las cartas en el porche, a los jóvenes, sus jóvenes, organizar actividades con una madurez y un compromiso que lo llenaban de un orgullo silencioso. En cada sonrisa veía el reflejo de la de Elena. La promesa estaba cumplida. La tarde se desvanecía en un cielo teñido de púrpura y naranja. Lejos del bullicio del centro, en la quietud de la finca La Promesa, Arturo se sentaba en su mecedora, en el porche de su casa. El aire olía a tierra mojada y a lavanda. El mundo parecía estar en paz, en su justo lugar. Un niño de unos 5 años, con los mismos ojos azules y curiosos de su abuelo, corría por el campo persiguiendo luciérnagas. Era Daniel, su nieto, el hijo de una sobrina a la que Arturo había criado como suya. El futuro, la continuación, la prueba de que la vida, como la tierra, siempre se renueva. Una figura se acercó en silencio y se sentó en los escalones del porche. Era Marcos. Ya no vestía ropas de marca, sino la misma ropa de trabajo sencilla que Arturo. Había encontrado su lugar, no como líder, sino como aprendiz. Se había quedado en el pueblo, trabajando las tierras de Arturo, aprendiendo los secretos del olivo y de la vida. Se sentaron juntos, sin necesidad de hablar, contemplando el sol que se hundía tras las colinas. El mismo sol que había sido testigo de la humillación y ahora bendecía la redención. El ciclo estaba completo. Arturo miró a Marcos y luego a su nieto que reía a carcajadas en la distancia. La vida de un hombre, pensó, se mide por las promesas que cumple y por las semillas que deja atrás. Había cumplido la promesa a su esposa y había sembrado en aquellos jóvenes una semilla de humildad y respeto que, con suerte, daría sus frutos durante generaciones. Había transformado su dolor en un legado, su pérdida en un regalo para todos. No había mayor riqueza que esa. Marcos, sintiendo la mirada de Arturo, se giró hacia él. Sus ojos ya no tenían el brillo febril de la arrogancia, sino la calma profunda de quien ha encontrado su verdad. Gracias, Arturo, dijo en voz baja. Gracias por todo. No solo por el centro. Gracias por enseñarme a construir. No se refería a las paredes y ambos lo sabían. Se refería a sí mismo. La noche comenzó a caer, envolviendo el campo en su manto estrellado. El niño corrió hacia el porche y se acurrucó en el regazo de su abuelo cansado de jugar. Arturo lo abrazó sintiendo el calor de esa nueva vida contra su pecho. Miró al horizonte, donde la última línea de luz se extinguía, y en el silencio de su corazón habló una vez más con Elena. Lo hemos conseguido, mi amor. Lo hemos conseguido. La lección universal flotaba en el aire de aquella noche serena, tan clara y evidente como las estrellas en el firmamento.
Nunca juzgues a un hombre por las ropas que viste o por la tierra en sus manos, porque el carácter es un tesoro invisible a los ojos de los necios. La verdadera fortuna no se acumula, se comparte, y el valor de una persona no reside en lo que tiene, sino en la integridad de la palabra que da y en el amor que es capaz de convertir en un legado eterno. Marcos observó al anciano y al niño, una estampa de pasado y futuro unidos por el presente. El hombre al que había llamado nadie era, en realidad, el hombre que lo había construido todo, y en ese instante de claridad absoluta, una certeza se instaló en su alma para siempre, una verdad tan sólida y perdurable como los cimientos que ahora sabía cómo construir. Hoy sé que la verdadera riqueza está en el carácter. Claro, aquí tienes el texto solicitado, generado exclusivamente en el idioma y formato requeridos. La arquitectura de esta historia no se sostiene solo en sus 5 actos, sino en una red de dispositivos narrativos diseñados para atrapar, conmover y transformar al espectador. Son las vigas invisibles que garantizan que el edificio emocional no se derrumbe, manteniendo la tensión y el interés desde la primera humillación hasta la última lección. Cada acto debe arrancar con una frase que actúe como un anzuelo directo al corazón del espectador, una declaración de intenciones que establezca el tono y el conflicto inmediato. Frases como la promesa pesaba más que la humillación para iniciar el viaje al pasado de Arturo, o hay silencios que gritan más fuerte que cualquier insulto para comenzar el acto de su resistencia pasiva. Estos ganchos de apertura son como la primera nota de una sinfonía. Definen la melodía emocional que está por venir y aseguran que la atención del público se reenganche de inmediato, sin importar las pausas. El motor de la narrativa es el uso constante y deliberado de contrastes binarios. La historia es un lienzo, donde el choque de opuestos pinta el cuadro completo. La arrogancia ruidosa y superficial de Marcos frente a la humildad silenciosa y profunda de Arturo. El lujo insultante de unas zapatillas nuevas frente a la dignidad de unas botas cuarteadas por el trabajo. La apariencia de poder de los jóvenes contra la esencia del poder real del anciano. La fragilidad de una estructura construida con prisa y ego contra la solidez de una promesa forjada en el amor y el tiempo. Estos contrastes no son meros adornos, son el núcleo del conflicto, subrayando visual y temáticamente la lección central. Nada es lo que parece. Para mantener al espectador en un estado de anticipación constante, la narrativa siembra continuamente pequeñas semillas de misterio, creando bucles narrativos o loops de curiosidad. Se plantean preguntas que no se responden de inmediato, obligando al público a seguir adelante para encontrar la solución. ¿Por qué ese anciano soporta tal desprecio con esa calma sobrenatural? ¿Qué secreto esconde su mirada serena? ¿Qué lleva en esa ajada carpeta de cuero que parece más un tesoro que un montón de papeles viejos? Cada pregunta es un hilo que se tira, y la historia retrasa deliberadamente el momento de revelar lo que hay al otro extremo, tejiendo una red de suspense que mantiene al espectador cautivo hasta la catarsis final de la revelación. Los objetos y los elementos del entorno se cargan de un profundo valor simbólico, convirtiéndose en personajes silenciosos de la historia. El sombrero de paja de Arturo no es solo una prenda, es su corona de humildad, el símbolo de su conexión con una vida de trabajo y dignidad. Sus botas sucias no representan pobreza, sino sus raíces, su anclaje a la tierra que es la fuente de su verdadera riqueza. La tierra rojiza no es un simple solar, es un testigo sagrado, el repositorio de la promesa a su esposa Helena. Y finalmente, el contrato millonario dentro de la carpeta gastada es el arma silenciosa, la prueba irrefutable de que la verdadera fuerza a menudo se esconde bajo la apariencia más modesta. Por último, la historia no concluye con un simple fin, sino que busca trascender la pantalla. Al final se lanza una llamada a la acción narrativa, un incentivo para que el público se convierta en parte del legado de la historia. Se le invita a reflexionar y a compartir la moraleja en un espacio común, como los comentarios de un video. Preguntas como, ¿cuál es la lección que te llevas de la historia de Arturo? O, si tuvieras que resumir el mensaje en una frase, ¿cuál sería? Transforman al espectador pasivo en un participante activo,
animándolo a articular el mantra final. De esta manera la historia no solo se ve, sino que se vive y se comparte, asegurando que su mensaje resuene mucho después de que las imágenes se hayan desvanecido.